Esta es la actividad 5 de la materia Calidad en Salud impartida por la doctora Gabriela Hernández Alba. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre las acciones esenciales de seguridad del paciente. En cuanto a la identificación del paciente, el personal de salud debe identificar al paciente desde el momento en el que éste solicita la atención, con al menos dos identificadores esenciales que serán el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. Esto permitirá tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de la atención, y todo esto principalmente por medio de la historia clínica. Es de suma importancia la identificación del paciente, ya que con esta se podrá tener un contexto del paciente, familiares en caso de ser requerido y conocimiento acerca de este. Cuando llega un paciente en estado crítico y no se puede identificar, se vuelve un problema el cual tiene que ser llevado para llegar a familiares en caso de que el paciente sea incapaz de ser identificado. También es importante saber antecedentes y poder llegar a un diagnóstico para poder llegar a un tratamiento diagnóstico eficaz sin causar problema o una interferencia en caso de patologías anteriores o comorbilidades. Según la INER, el simple hecho de no identificar a un paciente y con él sus antecedentes ya es un factor de mortalidad grave. Bueno, ahora vamos a hablar de la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es un tipo de comunicación en la que vamos a conseguir transmitir el mensaje de una forma entendible y que tiene que ser clara para el receptor sin provocarle dudas, confusiones o posibles malinterpretaciones o interpretaciones equivocadas. En resumen, es comunicar un mensaje de la manera más clara y concisa posible. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación efectiva? Bueno, principalmente es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, asimismo como entre los pacientes y familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención, y así que podamos reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales y o telefónicas mediante el uso del proceso de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir y confirmar. También otro de los objetivos es reducir los errores durante el traspaso de pacientes y también durante la transferencia y contratransferencia, asimismo durante los cambios de turno y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud de manera que se proporcione la información correcta, oportuna y completa. Para esto tenemos una herramienta llamada SAER, en donde tiene en cuenta la situación, los antecedentes, la evaluación y la recomendación. ¿Cuándo podemos utilizar la comunicación efectiva? Bueno, podemos utilizarla, por ejemplo, en la comunicación entre médicos o entre el equipo médico, en la emisión y recepción de órdenes verbales. Y aquí te pongo dos ejemplos en donde podemos utilizar la comunicación efectiva, donde en su lado izquierdo vamos a utilizarla entre médicos, en donde utilizamos el método antes mencionado, que es escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir y confirmar, en donde se ejemplifica de manera más clara, donde podemos ver que el receptor escucha, el receptor escribe, el receptor lee la orden, el emisor confirma lo que se ordenó y el receptor transcribe la indicación y el emisor confirma la indicación y verifica. Y otro ejemplo que está aquí puesto en la diapositiva es la emisión y recepción de órdenes verbales, donde asimismo se vuelve a utilizar el método ya antes mencionado, que es escuchar, repetir, confirmar y transcribir, en donde a la emisión y recepción, el receptor escucha la orden, el receptor repite la orden, el emisor confirma la orden y el receptor transcribe la orden. En donde otros podemos utilizar la comunicación efectiva en la prescripción de fármacos, en la notificación del paciente crítico, que cabe recalcar que tiene que ser con valores, con laboratorio, con la patología y con el gabinete respectivo del paciente, en la referencia y en la contrarreferencia de los pacientes y asimismo en el egreso de los pacientes. Ahora hablaremos sobre la seguridad en el proceso de la medicación. Bueno, los errores en cuanto a la medicación representan un grave problema de salud pública debido a las consecuencias negativas en la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son las causas de este tipo de errores?
En primer lugar, tenemos la confusión en el nombre de los medicamentos. También puede ser por alguna reacción adversa de la cual se desconocía. Y finalmente, la falta de conocimiento, que va muy relacionado con el mal uso de los medicamentos. Ahora, existen algunos medicamentos conocidos o considerados como de alto riesgo. Estos son aquellos fármacos que pueden, y situaciones que son más propensas a ocasionar efectos adversos graves o mortales. Aquí es importante hacer una aclaración. Esto no va relacionado con la frecuencia, sino que más, o sea, de que sucedan este tipo de efectos, sino más bien en el nivel de gravedad de cuando sucedan, si es que llegan a suceder. Entonces, ¿cuáles son estos medicamentos que están considerados como de alto riesgo? Tenemos a la insulina, a los opiáceos, a la heparina, hipoglucemiantes orales, bloqueantes neuromusculares, y la Alianza Mundial para la Salud del Paciente hace un énfasis especial en las soluciones concentradas de electrolitos, ya que establece que son particularmente peligrosas y en la mayoría de las veces no es posible revertir los efectos pues que ocasionan en el organismo. Entre estos incluyen a las sales de potasio inyectable y al cloruro sódico a concentraciones mayores de 0.9%. Entonces, para prevenir todo esto, se han desarrollado diferentes medidas. Primero, van aquellas centradas en reducir la posibilidad de que los errores ocurran. ¿Qué es lo que se hace? Se debe tener mucho cuidado con el etiquetado de los medicamentos, con su almacenamiento y también se recomienda el reducir el número de fármacos utilizados en las guías farmacoterapéuticas. En segundo lugar, tenemos el detectar los errores que ocurren con mayor frecuencia. Esto se hace bajo la técnica del doble chequeo. ¿Qué quiere decir? Que se va a verificar el uso de los medicamentos tanto en la prescripción como en la administración, por dos personas para, pues sí, tratar de reducir estos errores. Y finalmente, también tenemos el minimizar las posibles consecuencias de los errores. Y para esto, se tiene que desarrollar planes de acción para saber cómo actuar específicamente ante estos errores que lleguen a ocurrir, así como también el desarrollar medidas para disminuir la gravedad del error. Por ejemplo, el disminuir la presentación de las dosis de los medicamentos para evitar una sobredosis. Ahora, la Alianza Mundial para la Salud del Paciente nos menciona que hay que tener una adecuada planificación en los siguientes puntos para disminuir todos los errores, que son la disponibilidad, el acceso, la prescripción, la preparación, la distribución, el etiquetado y la administración de los fármacos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Sistema Nacional de Salud específico en nuestro país? Bueno, pues tenemos a la NOM 072 SSA1 2012, en la cual se habla específicamente sobre el etiquetado de los medicamentos y remedios herbolarios que deben cumplir, o sea, las características en cuanto al etiquetado con las que deben cumplir para que puedan pues, ser distribuidas y utilizarse dentro del territorio nacional. También es muy importante que menciona el incluir una alerta visual para los medicamentos de alto riesgo que ya mencionamos anteriormente. ¿Cómo va a ser esta alerta? Bueno, pues se incluye un círculo rojo que sea pues visible y también este tipo de medicamentos tienen que estar resguardados como en la categoría de alto riesgo para tener más cuidado con ellos. En cuanto a la prescripción, es fundamental el contar con una receta médica y esta tiene que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, que se tenga una letra clara, que sea legible, sin abreviaturas, sin tachaduras, sin enmendaduras y que también siempre esté firmado por el médico tratante o responsable. En cuanto a la transcripción, pues bueno, el personal de enfermería o cualquier personal que esté en cargo de, pues sí, de realizar esta transición entre la orden y el despachar el medicamento, no puede modificar la prescripción original. Y si en algún punto se llega a tener alguna duda sobre qué es lo que se dice en esta receta, pues se tiene que aclarar con el médico tratante. Para la dispensación, siempre va a ser crucial el verificar la solicitud del medicamento, ver que todo esté en orden y que sí sea para pues la patología o la afección que se busca tratar. Para la administración, únicamente puede encargarse el personal capacitado y siempre se tienen que verificar los datos antes de administrarse, tanto del paciente como ver si se trata de la dosis, el horario y la vía correcta para su administración. La doble verificación es lo que habíamos mencionado,
de que tiene que revisarse todo el proceso al momento de preparar y administrar el fármaco en estos dos puntos, y de preferencia que pues estén dos personales de salud checando este proceso. Y finalmente tenemos la notificación inmediata de cualquier efecto adverso que se llegue a producir. Entonces es fundamental el avisar de inmediato al médico tratante para que así se pueda estabilizar al paciente, y finalmente después de todo esto se tiene que realizar un análisis de la causa. Ahora, en cuanto a la seguridad en los procedimientos, es importante, pues primero que nada, conocer la definición de qué es esta seguridad en procedimientos. La seguridad en procedimientos hace referencia a acciones y prácticas que el grupo y el ambiente hospitalario, con todo su grupo de trabajo, tendrán que hacer para poder tener una certeza de los procedimientos a realizar y así disminuir la probabilidad de errores que en algún momento puedan llegar a afectar la calidad del servicio de salud y en consecuencia de esto pueda llegar a afectar a los pacientes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la seguridad en estos procedimientos? Pues el principal objetivo es reforzar las prácticas de seguridad que ya han sido aceptadas internacionalmente por ciertos protocolos en búsqueda de reducir los eventos adversos que se puedan presentar por estos procedimientos. Y estos procedimientos se deben de considerar como dentro de quirófano y fuera de quirófano, ya que no solo los de dentro de quirófano conllevan alto riesgo, sino otros procedimientos como serían diálisis, hemodiálisis, algunos estudios de gabinete, pues también tienen un riesgo que se debe de considerar, por lo cual se tiene que tener esta seguridad en estos procedimientos. Ahora, ya una vez mencionado todo esto, estos protocolos se le debe de aplicar el protocolo universal que ya está establecido en el uso dentro del Sistema Nacional de Salud. Ahora, la seguridad aplicada dentro de quirófano, hay dos puntos principales que se deben de tomar, que es el marcado quirúrgico, que se basa en agregar marcas que muestran el sitio en el cual se hará el procedimiento del paciente, y pues esto deberá permanecer durante todo el tiempo, con todo y los procesos de asepsia y antisepsia, y deberá ser, esta marca se deberá poner al paciente en presencia de un familiar para que pues todo esto sea confirmado no solo por el grupo médico, sino también por el paciente y sus familiares. Y otro punto muy importante de la seguridad aplicada dentro del quirófano es la lista de verificación para la seguridad de la cirugía, que consta con tres partes, que es la fase de entrada, la pausa quirúrgica y la fase de salida. Estos son muy importantes ya que van a ser una forma de monitorear y confirmar que el procedimiento, el paciente, todo se esté llevando de la forma correcta. También hay un punto que se le llama el tiempo fuera, o como también se le llama en inglés, se le llama el time out, y se basa en la confirmación por parte del equipo sanitario de que sea el paciente y el procedimiento correcto que se esté haciendo para dicho paciente, por así decirlo, como mencionábamos antes de los de alto riesgo, que podría ser, por ejemplo, una diálisis, algún estudio de gabinete, procesos odontológicos, etc. Y pues lo importante aquí es que el médico siempre debe de revisar toda la información necesaria del caso que está manejando y del paciente que va a llevar tal procedimiento para asegurarse que exista una ausencia de errores. ¿A qué vamos con esto? Que pues simplemente sea de la mayor calidad posible. Bueno, ahora hablaremos sobre la reducción de riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, en abreviación IAAS. Bueno, el objetivo de esta acción esencial es el coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud, esto a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante cualquier proceso de atención. Para cumplir este objetivo se tienen que cumplir con ciertas acciones. La primera de estas acciones es la capacitación, esto a través de un programa integral de capacitación que está dirigido hacia estudiantes, pacientes y familiares. Otra es la administración, la cual es a través del abasto y mantenimiento de material y equipo, así como ver que la calidad del agua pues sea buena. Otra acción que hace la COCASEP, que es la Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente, es un modelo de gestión de riesgos y de seguridad del paciente. Con este se guía para que todas
las acciones relacionadas con el paciente reduzcan todos los riesgos con infecciones asociadas a la atención a la salud. La otra es de la Comisión de Detección y de Control de Infecciones Nosocomiales, la cual es el organismo encargado de la vigilancia epidemiológica y prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y por último, es una acción de la que se encarga la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, la cual es observar y analizar la ocurrencia y distribución de las infecciones, así como aplicar y analizar la cédula única de gestión de acuerdo al manual de programa para la prevención y reducción de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Este es un manual que se encarga justamente de cumplir con este objetivo y va dirigido hacia los médicos para saber qué acciones realizar para evitar todas estas infecciones. Y pues por último, en cuanto a la capacitación y todas las acciones que vienen en el manual que anteriormente se mencionó, se incluye el programa integral de higiene de manos. Este como se divide en dos. El primero es los 5 momentos para la higiene de manos y el primer paso es antes de tocar al paciente, el segundo es antes de realizar cualquier tarea antiséptica, el tercero es después de entrar en contacto con cualquier fluido del paciente, el cuarto es después de tocar al paciente y el quinto siendo después de entrar en contacto con el entorno del paciente. Estos momentos están definidos por la Organización Mundial de la Salud. Y el otro lado es la técnica del lavado de manos. Este se dice que tiene que ser de 40 a 60 segundos, comenzando con frotar las palmas, luego el dorso de las manos con los dedos entrelazados, luego otra vez las palmas con los dedos entrelazados, los nudillos, el pulgar y finalizando con la punta de los dedos. Esto igual siendo con gel antibacterial de 20 a 30 segundos, a diferencia del lavado de manos. Bueno, hay que tener muy en cuenta que la seguridad del paciente y la integridad física es de una de las cosas más importantes. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta la reducción del riesgo del daño a los pacientes por causa de caídas. ¿Por qué es importante? Porque existe suficiente evidencia para considerar que una de las caídas o las caídas de los pacientes como un problema bastante severo. Entre los indicadores que se utilizan en los hospitales para tener seguridad y la integridad del paciente como se debe de tener después de una cirugía, procesos psiquiátricos o alguna otra etiología que pudiera generar que el paciente no pueda conservar el equilibrio, se utiliza el sistema de indicadores de calidad en salud, INDICAS. Esta escala toma distintos criterios, como es la limitación física y el estado de mental. También tiene una categoría en la que habla del tratamiento farmacológico que implica riesgo. Y bueno, en este también se tiene que tomar en cuenta distintos factores, como lo son problemas motrices, problemas psiquiátricos, problemas asociados por efectos adversos a medicamentos. Y bueno, también se debe tener muy en cuenta que se debe evaluar los riesgos de caída del paciente en distintos momentos, como lo son en el cambio de turno, cambio de área o servicio, cambio del estado de salud, cambio de modificaciones del tratamiento, y también se debe de informar al paciente y a los familiares sobre el riesgo que existe sobre las caídas y a las medidas de seguridad que se tienen. Incluso en las mismas instalaciones llegan a tener distintos sistemas de seguridad para asegurar que el paciente no tenga este tipo de accidentes que son las caídas. Por ejemplo, en los baños ponen barras de sujeción para poderse tanto bañar y no resbalarse, como para poderse levantar de las camas y del baño, entre otras medidas, como lo tienen tapetes antiderrapantes y zonas con material antiderrapante para evitar resbalones.